Saludos y bendiciones. Le damos gracias al Padre porque nos permite conectarnos una semana más en este su programa Sin Levadura. Un encuentro, un espacio de encuentro con la verdad. Le damos gracias al Todopoderoso porque nos permite conectarnos con ustedes, conectarnos con el pueblo del Eterno y poder traer una semana más un tema interesante. Y este sí que es interesante. Así que les animo para que ustedes puedan no solamente conectarse, sino puedan compartir este programa con alguien más y pueda ser de bendición y de edificación. Así que bienvenidos. Y esta tarde tengo el placer, el privilegio de contar con una persona muy cercana de invitado y es mi hermano carnal José Carlos Hernández. Bienvenido. Amén. Shalom, bendiciones. Shalom. Un honor y un privilegio de ser parte de este programa en esta hora. Qué bueno que puedo contar contigo. Para los que no conocen a mi hermano, que son casi todos, mi hermano tiene una amplia trayectoria en el ministerio, en diferentes facetas del ministerio. Y los últimos 4 años, antes de este último año, estuvo desplazado como misionero en España. Así que tenemos un misionero en la familia. Ha sido pastor, maestro de universidad, maestro de instituto, maestro en diferentes niveles de la palabra, es profesor universitario y actualmente es registrador de la universidad, ¿cómo se llama? Universidad Teológica del Caribe en San Jorge. Universidad Teológica del Caribe en Puerto Rico. Así que un saludo y bendiciones y damos gracias al Padre por la vida, por tu vida, por tenerte aquí con nosotros. Así que nunca se olviden de poder compartir este programa y que pueda ser de bendición y de edificación. El tema de esta noche es bien interesante. El tema es reinventando la iglesia. Ahora, reinventando la iglesia, ¿es posible reinventar la iglesia? Bueno, yo creo que es posible regresar al modelo original. Okay. Y dentro de ese proceso pues pueden haber varias variaciones de acuerdo a las realidades que tenemos nosotros en nuestros días, en el contexto en el cual se esté haciendo eso. Pero en términos de reinventar algo nuevo, bueno, hemos visto esos intentos a lo largo de los siglos, pero al final del día, el modelo que comenzó hace unos 2000 años es el perfecto. Ok, cuando hablamos de reinventar la iglesia, es salir del patrón tradicional, del esquema eclesiástico que conocemos hoy día, que es una congregación que se reúne en un local y que semanalmente se reúne una o varias veces en semana y que dentro de su programa está el evangelismo, algunas las que más se enfocan en el evangelismo, otras se enfocan en ayudar a la comunidad, otras se enfocan en la enseñanza de la palabra de una manera tal vez más definida, y hay otros que tienen una marca o unas características distintas. Entonces, cuando yo digo o cuando hablamos de reinventar la iglesia, se habrá la manera de salir del patrón de iglesia que conocemos para hacer algo diferente, algo nuevo. Y sé que en tu experiencia misionera has visto varias cosas extrañas o raras que tal vez quisieras compartir con nosotros, porque hay personas haciendo iglesias, si lo podemos llamar de alguna manera, de maneras no tradicionales y que tal vez puede abrir el entendimiento de muchos hermanos, de los hermanos nuestros, para poder entender que no se hace iglesia de una sola manera, que no se establece una congregación de determinada manera, que no hay un patrón único de tú guiar una congregación, establecer una congregación y poder conectar con el propósito del Eterno para tú poder establecer o levantar una congregación. Y yo personalmente creo que debemos de ir al principio. ¿Por qué digo esto? Pues creo que eso nos va a dar perspectiva. Lo que vemos nosotros en la historia de la iglesia durante sus primeros 300 años es digamos, el modelo que deberíamos nosotros de seguir. Tristemente, la iglesia, ya cuando para
325 básicamente se amalgama la iglesia con el Estado, y vemos nosotros el impacto de Constantino en la iglesia, cómo básicamente Constantino se convierte en la persona que dicta. Creo que una vez hicimos un programa hablando acerca de esto desde el punto de vista histórico, pero el impacto es profundo porque vemos que entonces la iglesia cambia y es lo que nosotros vemos en el día de hoy. A mí lo que me llama la atención es que siempre que la gente se referencia a la iglesia, pues lo hace desde Constantino hacia acá. Es como si no existiera una iglesia antes de eso. Y yo creo que es bien importante que nosotros primeramente observemos que, o por lo menos ese es mi entendimiento de lo que es la iglesia. La iglesia comenzó antes del día de Pentecostés, que esa es otra posición teológica que yo tengo muy diferente quizás de la mayoría de las personas. La gente piensa que la iglesia comenzó el día de Pentecostés. No, yo soy de los que creo que Jesús comenzó esa iglesia antes de eso. Lo podemos ver en Mateo 16, 18. Vemos también que el hecho de que Jesús soplara sobre sus discípulos luego de que él resucita, mucho antes de Pentecostés, y nosotros dice recibir el Espíritu Santo, pues vemos que ya el Espíritu Santo estaba en medio de esa naciente iglesia antes del día de Pentecostés. Básicamente, lo que ocurre el día de Pentecostés es una impartición especial que les permite a ellos empoderarse y poder salir a hacer el trabajo. Pero ya el Espíritu Santo estaba entre ellos antes del comienzo o del famoso día de Pentecostés. Así que yo creo que tenemos que ir a esos orígenes para entonces poder entender el concepto de lo que es la iglesia en su forma más pura. Nosotros las raíces hebreas creemos que la iglesia realmente comienza con Moisés, la congregación del desierto, como lo llama la escritura, en la Torá. Y desde ese momento realmente es que nosotros entendemos que funciona. De hecho, eso es muy importante. Tengo aquí justamente un comentario que quiero buscar acerca de esto, porque siempre las personas hablan acerca de la famosa expresión griega eclesia, ¿no? Eclesia, sí. Y bueno, pero si vamos nosotros al Tanaj, en el Tanaj podemos ver una palabra que se llama Kahal Eda, que significa la asamblea o la congregación. Amén. Hay un escritor que se llama Louis Berkhoff, y él habla acerca de lo que es esta palabra hebrea Kahal. Y básicamente la conexión que hay, que eventualmente se utiliza eclesia, es por el hecho de que los judíos quienes vivían en la diáspora griega, pues eran más versos en el idioma griego, y por eso entonces adoptan la expresión eclesia, que es bastante similar, y es por eso que en la Septuaginta vemos cómo se utiliza esta expresión de eclesia, pero la asamblea de creyentes es muy cierto, como dijiste, de que va desde la época de Moisés. Así que, ¿cómo era esa iglesia del primer siglo en comparación con la iglesia o como lo que conocemos como iglesia en el día de hoy? Mira, la iglesia de los primeros tiempos, déjame apagar esto que nos está estorbando un poco con su ruido. La iglesia del primer siglo, la cual yo personalmente diferencio de lo que eventualmente se convierte en la iglesia de los que llaman los padres de la iglesia. Por eso es que hablo de lo que es, digamos, la iglesia primitiva. La iglesia primitiva es la iglesia que comenzaron en términos de lo que fue los apóstoles. Y era un grupo que estaban diseminados por toda Jerusalén. Eran grupos pequeños, se reunían en casas mayormente. Iban, como siempre, al templo, iban en Shabbat a la sinagoga, celebraban el Shabbat, y de hecho la iglesia históricamente
claro, fue con el pasar de los años perdiendo eso, pero fue celebrando el Shabbat hasta básicamente el momento en que Constantino toma control de la iglesia. Vemos que parte de lo que va a hacer el concilio de Nicea es prohibir eso. Pero aparte de eso, pues tenían, por supuesto, la celebración de la cena del Señor. Tenían mucho tiempo de poder compartir, porque el discipulado dentro de la iglesia primitiva no era un programa como lo tenemos hoy día. No es que escuchas a veces iglesias que dicen, el jueves tenemos discipulado y todo el mundo tiene que venir al discipulado. Pero el discipulado en los tiempos de la iglesia primitiva era algo que se hacía día a día, era una experiencia cotidiana en la cual la gente se reunía en diferentes sitios y participaban en diferentes actividades que en muchas instancias no tienen que ver nada con expresiones religiosas, sencillamente el sentarse y tener una conversación, el coparticipar del trabajo, el de poder tener una cena juntos, todo eso era parte, y la persona que adoptaba a una persona para ese discipulado convivía literalmente con esas personas. Ok, entonces tenemos una iglesia, y yo llamo la iglesia del primer siglo, porque eso de primitivo me suena a cavernícola, pero sé que en el contexto histórico del cristianismo tradicional se conoce como la iglesia primitiva en su mayoría, pero la iglesia del primer siglo es una iglesia con un espíritu diferente, una iglesia joven, entre comillas, en el sentido de que sale de una corriente principal. Y cuando digo sale de la corriente principal, no es que su intención principal era salir del judaísmo. No, la iglesia era un movimiento de renovación, como han ocurrido otros movimientos luego. Pudiéramos hablar en medida de lo que ocurrió, digamos, con Lutero, lo que ocurrió eventualmente con Wesley y con otros a lo largo de la historia que no querían salir, pero eventualmente las circunstancias los llevan. Se dieron razones históricas en la cual no es que la iglesia sale del contexto hebreo, del contexto judío, del contexto de la sinagoga, del contexto del templo, sino que serán circunstancias históricas en la cual los líderes de la iglesia del primer siglo son encarcelados, son prohibidos que estén en Roma, son expulsados de Roma, y entonces el liderazgo de la iglesia comienza a ser el liderazgo de la iglesia, por llamarlo así, de la iglesia gentil, o aquellos que no eran judíos comienzan a tomar preponderancia en el liderazgo de la iglesia. Pero nunca la intención fue salir del contexto en que estaban, sino que por razones históricas, el liderazgo que comienza es reemplazado o sustituido por un liderazgo que no estaba conectado con Israel, que no estaba conectado con la sinagoga, que no estaba conectado con la Torá, que son de origen pagano, son de origen gentil, pero que habían conocido a Yeshua como el Mashiach de Israel, habían hecho conversión al Dios de Israel, y ellos entonces comienzan, por las razones históricas que se dan, a sustituir al liderazgo original de la iglesia. Pero nunca fue la intención ni de Yeshua ni de los primeros discípulos levantar algo diferente, sino poder traer una renovación, poder traer una reinterpretación de la Torah a la luz de lo que realmente el Padre quería para su pueblo. Recordemos que la iglesia, en el contexto donde Yeshua llega, es una iglesia que está comprometida con el imperio, una iglesia que se ha desvinculado de la intención original del Todopoderoso. Había corrupción y había muchas otras cosas que se estaban dando dentro del judaísmo del primer siglo. Entonces, claro, llega Yeshua, comienza un movimiento poderoso, comienza la gente a ser convocada dentro de lo que pudiésemos decir que era también una secta o un partido o un grupo, como los diferentes grupos que habían dentro del judaísmo. Estaban los esenios, como estaba los saduceos, los fariseos y otros grupos que eran grupos pequeños y quizás desconocidos para nosotros, pero que eran streams, eran corrientes que habían
que salían todas del judaísmo. La intención no fue esa, pero sin embargo hubieron circunstancias históricas como, por ejemplo, la caída de Jerusalén en el año 70. Claro, eso del templo. Fue básicamente brutal el golpe que recibió la iglesia y porque a partir de ahí los pocos que quedaban en Jerusalén tuvieron que salir de allí, se vieron forzados a salir y entonces ya el liderazgo es básicamente en manos de gentiles, quienes, como dijiste, no tienen ese contexto y nos van llevando hasta 300 años más tarde, en los cuales pues tenemos un cambio totalmente radical. Ok, repasamos entonces. La iglesia del primer siglo, que se levanta bajo Yeshua y bajo sus discípulos, era una iglesia que adoraba en el templo. Era una iglesia que se reunía el Shabbat en la sinagoga. Era una iglesia que guardaba Shabbat. Sí. Era una iglesia que tenía una vida en comunidad. Era una iglesia que se reunía por la casa, pero lo más que resalta es la vida en comunidad. Y creo que eso es central en la vida de la iglesia del primer siglo, porque sin eso no hubiera habido un discipulado. Es que lo que hablan por ahí las iglesias hoy día de que el discipulado, eso no es discipulado. O sea, el discipulado se concebía de una manera diferente en los tiempos de la iglesia del primer siglo. ¿Cómo se miraba el discipulado en la iglesia del primer siglo? Básicamente era un proceso en el cual yo diría que la mejor forma de describirlo sería un proceso de mentoría, en el cual la persona está bajo un mentor, no solamente aprendiendo teóricamente de las escrituras, pero practicando diariamente en todas las actividades diarias y cotidianas eso que se aprendía en forma teórica. Entonces, eso creaba una vivencia tan y tan profunda que por eso estos nuevos convertidos permanecían en la fe sólidamente pese a la persecución, pese a la muerte, pese a las circunstancias adversas que tuvieron en su caminar y se esperaba de ellos el que ellos pudieran replicar eso en otras personas, lo que eventualmente ocurría. Así que vemos un proceso de una iglesia de rápida expansión, de rápido crecimiento, solidez escritural debido a esos principios. Cuando habla de la escritura, evidentemente el Nuevo Testamento no estaba escrito, no, ni se asomaba. No, era la Biblia. Era el Tanaj. La Biblia de la iglesia del primer siglo, de Yeshua, de sus discípulos, era el Tanaj, que es lo que consideramos hoy, o le llamamos comúnmente como el Antiguo Testamento. Entonces, dentro de la vida de fe, de la vida de comunidad que tenía la iglesia, la Torá era central en la experiencia de vida y en la experiencia de fe de la iglesia del primer siglo. Eso es así. Ellos vivían esa reinterpretación de las escrituras. Entonces, evidentemente, la reinterpretación la trae Yeshua. Por supuesto. Y Yeshua, de hecho, Mateo capítulo 5 al 7 nos habla sobre, o es un ejemplo más bien, de cómo Yeshua reinterpretaba la Torá y cómo entendía Yeshua que esas palabras que Moisés había traído, que Dios le revela a Moisés, que Moisés trae, que a través de los siglos había sido erosionada, malinterpretada, torcida, si podemos decirlo de alguna manera. Había habido una mezcla entre lo que era la ley humana y la ley divina. De hecho, entonces comienza a sacudir eso y comienza a revelar la verdadera intención del Padre al traer la Torá, la verdadera intención del Todopoderoso, al poder revelar y entregar lo que es lo que le llamamos la Torá a su pueblo en el monte Sinaí. Entonces, la iglesia no tenía otro manual de instrucción que la Torá. Amén. La iglesia del primer siglo no tenía otro manual que el Tanakh, que es lo que conocemos acá como el Antiguo Testamento. Y la experiencia de vida
de la iglesia del primer siglo estaba fundamentada en la revelación de Moisés, vista a través de los ojos de Yeshua y practicada no solamente por Yeshua, sino por los primeros discípulos de él. Por los primeros discípulos y por los que subsiguieron, como por ejemplo el caso de Pablo, quien típicamente la iglesia de nuestros tiempos ha malinterpretado muchos de sus escritos, pero Pablo fue el primero en tratar de inculcar en la iglesia gentil ese mensaje. Okay. Yo sé que no es el tema de esta conversación, pero la intención de Pablo fue, y es una pregunta, cambiar todo el esquema o realmente insertar a los no judíos dentro del mensaje y de la congregación que Yeshua HaMashiach estaba desarrollando. Yo creo que la intención de Pablo era insertar a los gentiles a la vida que vemos nosotros en las Escrituras. Claro que había unas circunstancias las cuales él tuvo que hacer, digamos, comentarios, los cuales hasta el día de hoy pues han causado controversia, porque Pablo era una persona muy profunda hablando. Tanto es así que yo siempre digo que la diferencia entre Pedro y Pablo, Pedro era sencillo, Pedro era más claro por su sencillez, pero Pablo era un teólogo y la profundidad de Pablo era tan grande que a veces hasta la gente se quedaba dormido. Ya conocemos la historia del jovencito que se quedó dormido en el balcón y cayó del segundo piso. Así que tenemos que entender que la profundidad de Pablo, pues en muchas instancias ha sido malinterpretada. Pero yo no tengo la menor duda de que todo lo que Pablo nos presenta en sus escritos lo hace con ese fin de poder equipar a la iglesia gentil, lo que llamamos la iglesia gentil, ¿no? Claro. Y conectarla, no solamente, porque siempre hemos hablado que sí estamos conectados, que somos pues, parte de la rama del olivo, siempre hablamos de eso, pero como que eso se queda como abstracto, ¿no? Y Pablo hace un intento de poder ir más allá de la teoría y llevarlo a la práctica en la vida cotidiana de los creyentes, quienes no tenían ese tipo de conocimiento. Así que creo que ese fue el deseo de Pablo. Ahora, estamos en el siglo XXI. Las condiciones son muy diferentes. Históricamente, en este presente de lo que fue en el primer siglo. Y pudiéramos argumentar de alguna manera que tal vez no es posible poder desarrollar una congregación o un contexto congregacional como el que se desarrolla en el primer siglo. Y se me ocurre preguntarte si esta aseveración es correcta o es incorrecta. ¿Tú crees que a la altura del siglo XXI pudiésemos nosotros como creyentes recuperar la vida de fe, ese fluir poderoso que tenía la iglesia del primer siglo? ¿O tú crees que estamos demasiado lejos de aquel contexto y que es imposible poder recuperar esa vida o ese fluir que tenía la iglesia del primer siglo? La mayoría de los expertos, o los llamados expertos, dicen que ya es imposible. Yo soy personalmente creyente de lo opuesto. Yo creo que justamente cuando se decía que las congregaciones tenían que estar reunidas en un edificio y tenían que estar 3 veces en semana allí, y todo estaba, digamos, alrededor del edificio. Surge una pandemia, ¿no? Que ha forzado a gente que jamás de los jamases se imaginaban de que entonces tenemos ahora pequeños grupos conectados por redes sociales, ya sea el Zoom, o sea Facebook, o ya sea otros medios, los cuales ha llevado entonces el proceso de reunión, de adoración, de compartir,
a la sala de una casa, al cuarto de una casa. Creo que claro, en la época de la Iglesia Apostólica, pues no existían redes sociales, pero creo que hoy día, utilizando las redes sociales, podemos en gran medida comenzar ese regreso a las raíces. Y creo que sí, que es viable. En Estados Unidos, en estos momentos, según un estudio que hizo Pew Research hace como 4 o 5 años atrás, habían más de 3 millones de personas en los Estados Unidos que se reúnen en las salas de las casas o que se reúnen en un salón, en un club de un complejo de apartamentos, o que quizás se reúnan a orillas de un lago, de un río, para adorar al Señor los fines de semana. Así que vemos que ese mover está ocurriendo, número uno. Número dos, sí, perdón. Sí, que en ese sentido sí se está reinventando la iglesia. Sí, en ese sentido, sí. Y lo otro es que estamos teniendo una situación que muchas personas, particularmente los que han estado toda la vida dentro de las 4 paredes, pues no, es como vivir dentro de una burbuja, no te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? Pero lo que está ocurriendo particularmente con los millennials y la generación X, esta juventud no tiene ningún deseo de conectarse con edificios, por muchas razones. En primer lugar, les recuerda a ellos el cristianismo de mucha formalidad y poca sustancia. Entonces, particularmente mi experiencia en España, porque, y lo estoy viendo reflejado en los Estados Unidos también, pero para que podamos entender, ¿no? Cuando yo llegué a España, una de las cosas que a mí más me impactó es poder ver a una sociedad que no quiere saber absolutamente nada de la religión organizada, debido a que en aquel entonces, pues, por razones históricas, el español ve que en su mente, ¿no? Ellos interpretan que Jesús es católico y que el general Franco, pues, hizo una alianza con la Iglesia Católica y esta generación no quiere saber de eso. Y claro, ellos, como no entienden las diferentes ramas que existen dentro del cristianismo, pues ellos no entienden la diferencia entre un protestante o un católico y para ellos todos son igual de malos. Entonces, vemos que cuando se forma una pequeña reunión en la sala de una casa, tenemos galletitas o tenemos café o tenemos una paella o tengamos lo que sea, y ahí nosotros en medio de la comida y tenemos conversaciones básicamente sin ningún tipo de agenda, y esas conversaciones despiertan el interés en estos jóvenes, quienes entonces poco a poco tratan de por lo menos sacar un día en la semana para tener este tipo de reunión y tener conversaciones. Mi esposa y yo lo hicimos con un matrimonio, lo hacíamos todos los jueves por la noche y comenzamos, nunca se me olvidará porque la primera conversación que nosotros tuvimos fue acerca de platillos voladores, de los ovnis. Estoy hablando de que un matrimonio de gente muy filosófica, ella es periodista, él es abogado y altamente educado. Muy educados y el poder tener gente que no querían pisar una iglesia en la forma tradicional. Y durante los 5 años que estuvimos, los discipulamos. Y los discipulamos en diversas maneras. Podía ser haciendo senderismo por los montes, nos levantábamos por la mañana, todo el mundo con su mochila, y a caminar, y en medio de esas caminatas tener conversaciones eternas. Había veces que era sentados en un bar, ¿no? Tomándonos un café. Que es un bar para que alguna gente se va a escandalizar cuando... Sí, claro, en España el concepto de bar es como una cafetería. No es lo que típicamente vemos en nuestros países latinoamericanos.
Y por supuesto, pues tener esa amistad en la cual podíamos estar 6, 7 horas hablando. Wow. Que lo estuvimos. Por el hecho de que ellos entendían que esa era la mejor forma de tener iglesia y de tener conexión con Dios. Wow. Yo creo que el impacto fue profundo, transformó las vidas de personas que yo me acuerdo que cuando nosotros comenzamos yo no creía en el diablo, por ejemplo, no creía en el infierno. Y tener conversaciones acerca de ese tipo de temas nos llevó a establecer una amistad que ha perdurado hasta el día de hoy. Fueron de los más que lloraron cuando nosotros salimos de España. Creo que eso es replicable, particularmente con la gente joven en Europa, y creo que aún gente de mi edad, que yo estoy ya en los 50, creo que podemos nosotros hacer esa transición, romper con ese concepto que realmente nos desconecta de la relación que debemos de tener como iglesia con el mundo. Porque siempre decimos, no, que la iglesia no es del mundo, nos están bombardeando día y noche, de que tenemos que salir del mundo, que tenemos que vivir desconectados del mundo. Entonces tenemos gente que su vida es totalmente alrededor de gente de la iglesia. Yeshua dijo en una ocasión en la oración al Padre, no lo saques del mundo, sino líbralos del mal. Amén. Sí que en ocasiones tenemos conceptos que son hasta antibíblicos. Sí. Y que nos hemos manejado con ellos, que han limitado nuestra visión y nuestra forma de hacer iglesia. Eso es así. Una vez me contaste la experiencia de una iglesia en el Burger King. Yo quiero que tú me hables sobre eso, porque creo que es una manera muy interesante y novedosa de hacer iglesia en el contexto de una sociedad altamente secularizada, una sociedad altamente atea, una sociedad en la cual la religión organizada se ve con estigmas y con prejuicios, pero que hay personas que a través de lograr del Todopoderoso pueden hacer iglesia de otra manera. Yo quiero que me cuentes esa historia. Bueno, tengo un montón de historias, no sé exactamente a cuál de ellas te estás refiriendo. De un misionero venezolano que tenía una congregación en un Burger King. Ah, a la iglesia Burger King. ¿Sabes que la iglesia Burger King está todavía? En España. Sí, en Madrid. Si usted está para ustedes que nos están viendo, si hay algunos de vosotros que nos están viendo en España, pues la iglesia Burger King se reúne en el Burger King del barrio de Hortaleza, particularmente en el vecindario de Mar de Cristal. Y ahí este matrimonio venezolano pues llegó a Madrid y comenzaron a conectarse con personas, pero ellos a la verdad pues no tenían dinero para alquilar un local. Y, claro, venían del concepto, ¿no? De lo que es la iglesia tradicional de toda la vida, ¿no? De que tú tienes que alquilar un localcito y tienes que buscar un púlpito y ponerlo en el medio y poner 4 sillas y si no hay equipo de sonido, como que no hay unción, hay que tener un equipo de sonido, nos tenemos que quedar con el barrio gritando a pulmón, porque si no las cosas no están bien, no hay unción. Ese es el concepto que tienen mucha gente. Y bueno, pues este matrimonio, pues comenzó a invitar a la gente a reunirse en el Burger King. Y llegaron primero 2 y después 4 y después 6. Y cuando yo salí de España ya habían 26 personas. Básicamente ellos invaden aquel Burger King en todas las mesas. Entonces, pues cuando lleguen allí, pues claro, no los van a votar porque ellos lo que hacen es que ordenan. Consumen. Claro, consumen, ellos ordenan su Whopper y sus batidas y sus papitas y todo el mundo está ahí. Y mientras están ellos, abren la Biblia, ahí se da el estudio bíblico. De hecho, yo fui una vez, porque Ada iba todos los domingos, pero yo fui una vez y hasta me asusté porque allí empezaron a cantar y todo eso. Y yo dije, nos van a botar de aquí. Pero no, el gerente de Burger King, que era una persona agnóstica,
estaba feliz de la vida con ellos allí porque los tenía de clientes. Así que vemos cómo se estaba, digamos, matando dos pájaros de un tiro. Por un lado, se estaba haciendo iglesia en un lugar no tradicional. La iglesia estaba básicamente en el mundo, Amén. siendo luz. Amén. Allí la gente cuando iban a comprar las hamburguesas tenían que escuchar el estudio bíblico. Y tenían que escuchar por lo menos los 20 minutos que hubieran estado allí dentro comiendo, tenían que escuchar algo de la palabra del Señor. Y claro, como ellos, particularmente Camilo y Magalí, lo hacen muy ameno y lo hacen en una forma que la gente joven puede tener una conversación. Hay veces que de la gente que van allá a comer escuchan y se meten en la conversación. Y eso es lo que lo hace interesante y poderoso. Y novedoso. Fíjate que otra de las cosas que podemos ver en este tipo de reinvento, de maneras diferentes de hacer iglesia, de alcanzar las personas, de compartir la palabra, es que el culto, como nosotros llamamos, o la reunión, no es la reunión típica de 2 horas y media, de 3 horas que no hay en un lugar, o como estamos acostumbrados. Yo iba a una congregación acá en una ocasión que la reunión duraba 2 horas y media, casi 3 horas. Sin embargo, luego tuve la oportunidad de ir a una iglesia de habla inglesa, una congregación que hacía lo mismo que hacíamos nosotros en casi 3 horas, ellos lo hacían en 1 hora y media. Sí, yo siempre... Y a mí me sorprendió, porque a veces pensamos nosotros que tiene que ser, la reunión tiene que ser de una mega reunión de 3 horas para que haya algo bueno. Pero cuando nosotros comenzamos a manejar conceptos diferentes y entendemos que no es tanto cuánto dura la reunión, sino que sea una reunión que toque el corazón de la gente. Que sea una reunión que sea atractiva en el sentido de que la gente pueda disfrutarla. A veces lo que hay, a veces en una reunión lo que hay hasta la gente está a 3 horas, pero loco por salirse ya a la hora. Sí. Ahora, congregaciones que a veces piden 45 minutos en un anuncio. Correcto. Yo lo considero una ofensa. ¿Cómo es posible que nosotros tomemos el tiempo del Señor? Porque estamos utilizando el tiempo del Señor para anuncios banales. Cosas que pudieran enviarse por correo electrónico. Nosotros tenemos las redes sociales, está el WhatsApp, está el TikTok, está el Facebook, está todo ese tipo de cosas que tú puedes anunciar todos esos eventos y la gente lo mira por las redes sociales y la gente no se los olvida. Pero no, todavía estamos nosotros amarrados a ese concepto de que hay que estar 40, 45 minutos haciendo anuncios de cosas tontas. A mí me llama la atención poderosamente el que no necesariamente lo que tenemos nosotros como reunión congregacional o como culto es realmente lo que nosotros necesitamos para poder alcanzar una sociedad distinta. Evidentemente, tal vez con Yeshua las reuniones eran más largas o más cortas, pero se daban dentro de un contexto diferente. Y la gente tenía comunión por las casas, se reunían en las casas, se reunían en el templo. La gente iba a la sinagoga a estudiar Torah. Entonces las personas tenían conexión en las diferentes áreas. Tenían conexión en la oración y expresaban la oración de diferentes maneras. Tenían un contacto o una comunión a través del estudio de la palabra. Y tenían también el contacto a través de la vida en comunidad. Todo eso lo conectaba un elemento que en el idioma griego se conoce como koinonia. Comunión. Y cuando nosotros tenemos eso, ya entonces pasamos a una dimensión donde no nos importa el tiempo. ¿Por qué hay personas, no sé si usted ha estado en reuniones de iglesia o de congregaciones, en las cuales después que se acabe el evento, la gente está en el estacionamiento 1 hora hablando? Y yo creo que hay veces, lo digo con sinceridad, que hay veces que la iglesia es más iglesia en el estacionamiento que dentro del edificio donde estuvieron 3 horas. Entonces, podemos decir que a veces
Lo que sostiene esas otras 3 horas es la hora que está afuera, que está en el estacionamiento. La gente se conecta con esa congregación más por el final o lo que se hace luego del servicio o de la reunión, que lo que se hace en el medio de la reunión o en el medio del culto. Y es interesante porque yo creo que nosotros como ministros necesitamos abrir nuestra conciencia y conectar con otras maneras de hacer las cosas. Yo creo que este asunto de la pandemia, sí, que yo entiendo que es una pandemia y entiendo que todo se ha sido provocado por unos intereses particulares, pero yo entiendo que el Padre también se ha valido de esto para hacernos reflexionar en muchas cosas. Sí. Y creo que uno de los aspectos que el Padre nos hace reflexionar es la manera de hacer iglesia. Él nos saca de las 4 paredes. Él pone como si pusiera a todo el mundo en disciplina y nos dice, ustedes no saben lo que están haciendo, o yo estoy cansado de que ustedes estén en la misma manera de hacer las cosas cuando hay maneras distintas de hacer las cosas. Yo los voy a sentar a todos, les voy a cerrar el púlpito y los voy a empujar a que ustedes hagan ministerio de otra manera, a que hagan ministerio de una manera distinta, a que se puedan conectar con la gente, porque a fin de cuentas, de eso es lo que se trata el Evangelio, conectar con la gente, para que la gente pueda recibir una palabra, para que la gente pueda ser empoderada a través del mensaje eterno del Todopoderoso y para que pueda la gente ser transformada. Y nos dimos cuenta que pasaron muchas cosas en esta pandemia. Gente que conectaron con gente que nunca habían conectado antes. Gente que se fueron de su congregación y jamás regresaron. Sí. Personas que vieron posibilidades y opciones que antes no habían visto porque estaban como que amarrados a esa silla con ese pastor, con esa congregación, pero cuando le prohíben congregarse y comienzan entonces a curiosear por las redes sociales, se dan cuenta que hay otro mundo, que hay otra manera de hacer la iglesia, que hay otros contextos, que hay otra manera en que las cosas también se pueden hacer y que no necesariamente hacerlo de la manera tradicional es una manera efectiva. Yo creo que este es el comienzo, este es el principio, porque lo que está ocurriendo con el COVID-19, pues para empezar, esto va a ser parte de la cultura por años, por los próximos años, número 1. Número 2, sé, porque las escrituras no lo dicen, es que tendremos dificultades más y más mientras nos acercamos al fin. Okay. Y yo no soy de hacer confesiones negativas, pero sí soy de ser honesto con lo que dicen las escrituras. Entonces, lo que nos dice las escrituras es que vamos a tener tiempos de dolor, tiempos de tribulación. Y debido a eso, yo creo que este es el comienzo de apretar tornillos con el fin de preparar a la iglesia para lo que viene. Y yo creo que vamos a vernos forzados a regresar al principio. A las casas. A las casas. Así que creo que el Padre en esta hora nos está llamando la atención para que nosotros podamos entender maneras distintas de hacer el ministerio, maneras distintas de hacer la iglesia, por llamarlo de alguna manera, maneras diferentes de nosotros conectarnos con la gente. Y yo creo que dentro del plan del Eterno es sacudirnos un poco, sacarnos de la tradición religiosa, tal vez de esquemas que no producen vida, de esquemas que no producen fruto, y poder voy a decir una cosa, lo que tenemos hoy día en Norteamérica, ese concepto que le llamamos iglesia, ¿no? Tradicional, no está produciendo vida. Y la evidencia de eso es, número 1, la cantidad masiva de edificios que se están cerrando. Las denominaciones principales en los Estados Unidos están perdiendo más y más adeptos. En tercer lugar, estamos observando cambios radicales con la generación joven que no se quiere ajustar a ese concepto que ha estado con nosotros por todas estas cantidades de años, ¿no? 200, 300, 500 años, lo que usted quiere llamarle. Así que todo eso se sigue
apilando con el fin de forzarnos a nosotros a hacer grandes cambios. Yo sé que hay gente que todavía no lo ven, es que todavía no lo ven. Yo conozco pastores que no se ven fuera de su edificio, no se ven fuera ellos se ven detrás de ese púlpito y se aferran a él con todas las fuerzas. Pero estaremos siendo forzados, según pasa el tiempo, a hacer estos cambios, porque nos estamos acercando a tiempos difíciles. Y no es que yo esté en contra de que la iglesia congregue. No, yo tampoco. Pero lo que hay es lo que hay. Pero tenemos que entender que hay maneras también diferentes y muy efectivas de nosotros poder hacer iglesia, de poder alcanzar la gente, de poder inclusive ser más efectivos en nuestro ministerio. A veces que no nos concebimos en un ministerio si no estamos dentro de las cuatro paredes. Y yo creo que es más ministerio fuera de las cuatro paredes que dentro de las cuatro paredes. Yo en ese sentido, yo escuché una vez a un pastor bautista que se llama Bob Roberts. Él pastorea en el área de Fort Worth, Texas. Y él fue uno de los que habla, o básicamente el concepto que inventaron los japoneses de ser local, que es siendo local, pero a la misma vez con una mentalidad global, lo lleva, digamos, a lo que es la iglesia. Pero una de las cosas que él decidió hacer era básicamente dividir su iglesia en pequeñas congregaciones. Okay. Entonces, él básicamente me ha impactado muchísimo su mensaje de que es preferible tener una región de congregaciones que una congregación regional. Y eso a veces se nos hace difícil, va en contra de lo que se nos ha enseñado toda la vida, porque toda la vida lo que nos ha enseñado es que si tú tienes una iglesia, tienes que tener este edificio y tiene que crecer en cantidad numérica, y mientras más grande es mejor. Y si tú tienes 10, quieres tener 20, si tienes 25, quieres tener 50, si tienes 50, quieres tener 100. Y eso es lo que se nos ha enseñado siempre, ¿no? Y todo el mundo con el sueño, ¿no?, de tener una mega congregación de 10,000 personas. Bueno, la realidad es que somos más efectivos con 10 o 12 personas. Y si hay estudios que muestran que 12 personas es la cantidad máxima que debería haber en un grupo. Pregúntale a Yeshua. Recuerdo una clase de administración pública, muchos años atrás, donde el profesor decía que estaba comprobado que la cantidad máxima de personas que podía manejar un individuo eran 12 personas. Nosotros tenemos congregaciones con 10,000 y qué bueno, yo me alegro, me regocijo por una congregación de 10,000 personas. Pero cuando tú vas a una congregación de 10,000 personas, vemos que hay gente que no está haciendo nada. Gente que está haciendo, el 60% de la congregación va a esconderse allí. Gente subutilizada. Pero cuando fraccionamos o hacemos congregaciones pequeñas, ya la gente tiene más oportunidades para poder hacer ministerio. No solamente congregar, sino poder servir, poder comunicar una verdad, poder ayudar a otros, poder alcanzar a otros, poder servir. Y yo creo que en esta hora, a veces nosotros vemos el ministerio de acuerdo a lo que nosotros queremos o deseamos, pero no estamos abiertos a la manera en que Dios quiere que se haga el ministerio. Y a veces Dios está llamándonos para que nosotros cambiemos la manera de hacer las cosas. Dios está llamándonos insistentemente a rehacer nuestro modelo de ministerio, a poder trabajar de manera diferente para poder ser más efectivos. Pero nosotros, por la tradición religiosa, nos resistimos a los cambios y permanecemos sin poder entender que Dios lo que está tratando de hacer es impulsarnos a ir a otros niveles. Tal vez no es el nivel que nosotros queremos, de tener 10,000 en un local, y que creo en eso que en ocasiones
tiene que ver más con el poder personal y con el desarrollo almático de los sueños de alguna gente, que con una manera realmente efectiva de hacer ministerio y de poder conectar con la gente. Como tú sabes, yo he tenido la oportunidad de estar en muchas partes del mundo y he podido ver, porque he sido un estudioso de esto, lo que es el concepto de lo que le llamamos plantación de iglesias comunitarias, que básicamente es iglesias caseras, movimientos de iglesias caseras, no es otra cosa. Y lo he podido ver en Jordania, lo he podido ver en Egipto, lo he podido ver en Israel, lo he podido ver en Sudáfrica, En lo he China. podido ver en Grecia, en China, y en todos estos lugares, que son diferentes contextos. El contexto chino es totalmente diferente al contexto israelí, o el contexto de Jordania es totalmente diferente al de Sudáfrica. E inclusive el concepto lo he visto en Costa Rica, lo he visto en Colombia, y es algo que trasciende la cultura, es algo que trasciende muchas cosas que nosotros nos hemos inventado en nuestra mente. ¿Por qué? Porque el concepto bíblico, el concepto que vemos nosotros en el libro de los Hechos, fue diseñado por Dios de manera tal que trascendiese cualquier tipo de cultura. Entonces, el éxito de estos grupos, por ejemplo, en el caso de Egipto, nunca se me va a olvidar, este hermano llegó allí y comenzó con una reunión en una sala de un apartamento, y en cuestión de unos 9 años estamos hablando de 192 iglesias. Y cuando digo iglesias, son congregaciones de 8 personas en una, 10 en otra, no más de 12. ¿Por qué? Porque un complejo de apartamentos es pequeño y no cabe mucha gente. De la misma forma lo pude ver en Nazaret, lo pude ver en Belén, entre los palestinos. En el caso de los palestinos me llamó mucho la atención porque en 2 años habían 43 congregaciones. Wow. Me llamó la atención el poderlo ver en Jordania. En Jordania hay un grupo ya, digamos, 80, 90 congregaciones. Así que lo que pude capturar en el Medio Oriente pensé que era algo de allí, ¿no? Pero después, al poder ir a Latinoamérica y al poder ir a Sudáfrica, y de hecho la última gran experiencia de eso la tuve yo en el norte de África, en Marruecos, en un país donde el evangelio no se permite predicar. Fíjate que has hablado de muchos países que tienen una característica común, es que son países musulmanes. Sí. Donde el evangelio es perseguido, pero realmente donde Dios también está. Pero aún así vamos a lugares como Sudáfrica o Costa Rica o Colombia y vemos que opera el sistema sin ningún problema. Amén. Entonces, lo estamos viendo en acción ahora mismo en Europa. Y creo que los que hemos nacido en lo que le llamamos iglesia tradicional y que hemos vivido toda la vida eso, y que se nos hace difícil poder nosotros abrazar el cambio de los tiempos, debemos de reconocer de que el cambio de los tiempos es un regreso a los orígenes. Quiero que puedas traer una palabra final para nuestros hermanos que tal vez no esperaban que hablásemos de esto, tal vez están tratando de impulsar su ministerio o buscar un espacio entre lo que es la iglesia tradicional y el llamado de Dios. Y a veces que hacer las cosas de manera tradicional realmente es un freno. Y a veces no hemos visto que hay muchas posibilidades diferentes dentro de lo que el Padre quiere hacer con nosotros. Amén. Así que quiero que motives, que puedas traer una palabra final para estos hermanos que, pastores, ministros inclusive, que están haciendo ministerio tradicional, pero que
por alguna razón no van adelante en alcanzar lo que quieren. Y que yo creo que es una buena oportunidad para que puedan abrir su mente y su corazón a algo distinto que también viene del Padre. Bueno, yo soy de los que creo que somos llamados a ser luz y sal. Y si eso significa que tengamos una congregación tradicional que está creciendo, que está desarrollando los dones del Espíritu, donde se están viendo los ministerios que vemos en las Escrituras, gloria a Dios por ello. Yo no estoy en contra de la iglesia tradicional. A la misma vez, yo creo que es bien importante que nosotros entendamos los tiempos. No, dicen las Escrituras que cuando el rey David fue a ser ungido en Hebrón, comenzaron a llegar gente de otras tribus para ser parte de esa gran celebración. Amén. Y entre ellos, al rey David le gustó muchísimo el tener un grupo de personas que venían de la tribu de Isaacar, porque eran personas que tenían conocimiento de los tiempos. Yo creo que hay una urgente necesidad dentro del cuerpo de Cristo de tener gente con el gran deseo de tener conocimiento de los tiempos. Y si nosotros tenemos conocimiento de los tiempos, entonces podremos ser creyentes que podemos romper paradigmas. Es decir, puede continuar existiendo la iglesia tradicional, pero una iglesia tradicional que está envuelta en la multiplicación. Y esa congregación, no estoy hablando ahora de células, porque ese es el gran problema, que como los pastores a veces no quieren soltar, está en el concepto de célula. Yo estoy hablando de iglesias caseras, es decir, esa congregación en la sala de una casa tiene un pastor. Es una congregación aparte. Es una iglesia hija que ha salido y que ellos están en forma, digamos, independiente y están llevando el mensaje de salvación a una comunidad en particular, a un vecindario allí, siendo ellos luz en medio de esa comunidad, de ese complejo de apartamentos o de esa urbanización. Yo creo que es bien importante entonces el que nosotros entendamos que la iglesia nunca se divide, sino que se multiplica. Somos llamados a multiplicar. Cuando nosotros nos mantenemos amarrados a conceptos que no van acorde a la realidad que tenemos presente, vamos a terminar extinguiéndonos. Yo creo que esa es la razón por la cual muchas congregaciones que en el pasado habían sido exitosas en lo que, entre comillas, por el hecho de que siempre llamamos exitosos a los que tienen mucha gente, no sé por qué, porque Jesús solamente tenía un grupo pequeño, pero siempre las multitudes lo seguían, pero las multitudes seguían, pero la congregación era pequeña. La congregación era de 12. Entonces, pues creo que es bien importante que nosotros entendamos de que hemos sido llamados a multiplicar. Y si nosotros tomamos este concepto y equipamos personas y los enviamos de la misma forma que Yeshua envió a los 72, ¿no? Yo creo que es bien importante que nosotros entendamos de que somos llamados hoy a enviar a los 72. Amén. Entonces no vamos a tener una congregación, sino vamos a tener 72 congregaciones a lo largo y lo ancho de nuestra ciudad, porque lo que nosotros necesitamos es alcanzar al mundo completo, no solamente mi barrio. Yo te agradezco tu participación en este programa. Ha sido una conversación muy amena, muy interesante. Y yo espero que usted no solamente pueda ser edificado a través de esta palabra, sino que también pueda hacer parte a otras personas de esto que nosotros hemos estado trayendo y hemos estado compartiendo. Así que mi oración es que el Padre bendiga su vida, su casa, familia, y que nos ayude a poder entender lo que Él está haciendo en esta hora. Que abra nuestros sentidos espirituales, nuestra visión, y pueda Él en esta hora ayudarnos a avanzar en el proyecto que Él está desarrollando en estos tiempos finales. Así que
Para mí es una bendición que mi hermano haya estado conmigo. Es una bendición que usted se haya conectado. Y será más bendición si usted comparte esta palabra con alguien más. Así que en esta hora, muchas bendiciones. Shalom Alejem. Paz para todos. Bendiciones.